Entonces, desde ya les comento, esto es una visión meramente subjetiva, desde la percepción en que un creador crea su obra, ¿verdad? Voy a inicialmente presentar algunos temas mucho más objetivos de algunas personalidades, lo que han pensado, comentado, pero finalmente el cierre es un poquitito la propia experiencia creativa. ¿Tenés algún para pasar esta segunda? Lo estoy diciendo entonces, la parte 1 es la creación en general, ¿verdad? En realidad, cuando empecé a escribir el documento, pensaba mucho en la inspiración. El título que les había dado era del proceso creativo. Entonces me di cuenta que, bueno, aquí un poquito más atrás. Entonces vamos a hablar primero de la creación en general, después de la creación literaria y después la parte que me interesa más, que es la inspiración. Y lo dividí en 3 secciones de la presentación. Entonces la primera, que es la creación en general, empieza con una frase de Arturo Prat, poeta, escritor italiano, que dice que las grandes elevaciones del alma no son posibles sino en la soledad y en el silencio. Con lo cual inicialmente asentí y después disentí, y después voy a contar por qué está dentro de la presentación. Entonces, vamos a hablar primero del concepto de creación. La creación, en primer lugar, es un concepto muy amplio. La creación, ¿qué es? Es la generación de nuevas ideas o nuevos conceptos o asociar ideas ya existentes generando algo nuevo. De repente la creación es unir un montón de piezas que ya estaban allí dándole un nuevo significado. Eso es parte del proceso creativo. O desde cero crear algo nuevo. Y abarca todos los aspectos de la realidad. La creación literaria es uno, pero tenemos a la creación científica, tenemos el arte, tenemos el propio trabajo artesanal, intelectual, todos son procesos creativos. En la filosofía oriental, en cambio, esa es una visión más occidental, ¿verdad? En la filosofía oriental, la creación es un sinónimo de descubrimiento. Son cosas que ya están de alguna manera y que la experiencia, la práctica nos hacen verlas, las vislumbramos de alguna forma. Entonces, nos cuestionamos, investigamos, experimentamos y a través de la experiencia sucede el acto creativo. Y en la psicología se habla mucho de lo que es el pensamiento divergente o el pensamiento original, que básicamente lo engloba. Yo no soy psicólogo, ¿verdad? Así que repito simplemente lo que leí en algunos documentos, libros que tenía a mano, pero que básicamente dice que es una actividad que forma parte de la imaginación y que se realiza algo nuevo desde cero o, como dijimos, lo mismo pero de una manera diferente. De repente, desde una óptica diferente, reflejamos algo que ya conocemos y cambia ese objeto desde la nueva perspectiva. Hoy veíamos el video desde el punto de vista indígena, desde el propio indígena. Nosotros tenemos otra visión. Entonces ese proceso creativo hace que nosotros podamos descubrir algo nuevo que antes no lo teníamos en nuestra mente. Entonces es importante esto que vamos a decir acá, la capacidad de pensar de un modo original o innovador, fuera de una pauta establecida, encontrando diferentes soluciones a los problemas que ya existen. Bueno, y ahí entramos en un área un poquito gris, ¿verdad? Que el proceso de la creación finalmente es un poco desconocido, tiene un cierto misterio, ¿verdad? Por más que lo estudiemos y lo analicemos, los que somos creadores sabemos que hay un instante mágico, hay algo que es muy difícil de describir que nos lleva a ese acto creativo. Entonces, en general, a diferencia del pensamiento tradicional, el pensamiento creativo se valora por el resultado que tiene, no necesariamente por el pensamiento en sí. Y finalmente nosotros accedemos a la obra de arte. Y esa obra de arte implica algún tipo de conocimiento, implica algún tipo de percepción que no existía antes. Y que tal vez el propio autor ni siquiera dimensiona, ¿verdad? Hay obras que superan al propio creador, vamos a decir. Y como dice según estudios científicos, la diferencia entre las personas altamente creativas y las que no son creativas no está en el coeficiente intelectual. O sea, el proceso creativo no depende del coeficiente intelectual de la persona, inclusive ni siquiera del nivel de instrucción. El proceso creativo es algo que es superior al mero hecho intelectual del conocimiento. Voy a cambiar de lado, si me ven de aquel lado también.
poquito sobre caracterizaciones. Y como dice ahí, la persona creativa tiene una serie de características propias que no están presentes en todas las personas. Sabemos que todos somos individuos y tenemos diferencias, pero que son bastante reiterativas en muchas personas con esta capacidad creativa, ¿verdad? Usualmente son personas introvertidas, necesitan periodos de soledad más largos o más cortos, tienen una carencia de inversión de tiempo en trivialidades, donde se consideran que muchas relaciones interpersonales, ciertos tipos de actividades son un poco triviales y le restan tiempo para otras cosas que consideran más importantes, tienen una tendencia muy grande hacia la intuición, buscan más el significado abstracto de las cosas que la percepción misma, tienen alta independencia respecto a las opiniones, no importa lo que los demás piensen de lo que hacen o de lo que representan, una alta capacidad de asociación entre diferentes ramas, arte, obra, persona, cosas, son muy curiosos y tienen un amor propio también bastante elevado, ¿verdad? Se consideran fuertes, vamos a decir en ese sentido. Y eso entra en conflicto con el sistema educativo al cual estamos acostumbrados, en el cual hemos vivido, estudiado, ¿verdad? Usualmente el creador es hasta un rebelde dentro del sistema educativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema educativo convencional favorece al niño de inteligencia no creativa, entra un poco en conflicto con la inteligencia creativa. ¿Por qué? ¿Por qué? Tal vez ahora hay muchos cambios, reformas y qué sé yo, no sé si son mejores o peores, porque no soy, o sea, soy educador en realidad, pero ya universitario en mi caso. Pero usualmente se prefieren los niños más extrovertidos, que se adecuen al trabajo grupal y que no pongan en tela de juicio los mecanismos o herramientas que utilizan los docentes, ¿verdad? Usualmente un niño que hace eso es un niño problema, pero usualmente las personas creativas tienen esa tendencia de buscar, cambiar ciertas cosas. Entonces el proceso educativo entra en conflicto con ello. Usualmente se educa en la uniformización, o sea, sí, y esa uniformización usualmente es para abajo, ¿verdad? Se va a la velocidad más lento, no es más rápido. Entonces es un problema para los chicos más creativos. Y se les obliga mucho a confiar más en la razón que en la intuición. Y se castigan mucho las nuevas ideas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Usualmente hay una desaprobación social. Si vos sos diferente o pensás diferente, sos desaprobado y sos como relegado del grupo. Entonces hay un problema. Todos los que somos creativos hemos pasado de alguna u otra manera por esta situación. Vamos al proceso creativo. Bueno, según Graham Wallace, en su trabajo del arte del pensamiento, tiene cuatro, en realidad él habla de 5 pasos. Estos pasos estaban separados. Yo los apunté porque hay diferentes versiones de los mismos estudios. Él mismo después cambió eso. Pero básicamente el proceso tiene una serie de pasos. Primero la preparación, en donde tenemos un problema, investigamos, aplicamos la razón, la lógica. Tenemos un proceso de incubación, donde mentalmente interiorizamos esto y vamos analizando diferentes cosas. Después tenemos la iluminación, que es la inspiración, que es el punto que me interesa, donde salta de alguna manera esa solución. Y finalmente tenemos la verificación o ya el trabajo posterior. Una vez que tuvimos la idea, se trabaja con esa idea. Entonces pasamos al segundo paso, el punto que es el que me interesa más, el de la inspiración. Como decía Picasso, entonces la inspiración existe, pero tienen que encontrarte trabajar, ¿verdad? No estás trabajando, si no la tomás en un momento adecuado, simplemente la vas a perder. Entonces, son palabras de él. Entonces, la inspiración significa de una manera literal, esa inspirar es recibir el aliento. Y tiene que ver el mismo y cultura hebrea. Y básicamente en el arte, que es lo que nos incumbe a nosotros, yo considero que la literatura es una forma de arte, ¿verdad? Entonces en el arte se asocia un brote de creatividad, usualmente irracional e inconsciente. Recibimos de alguna manera el aliento de algo, de una manera inconsciente que después le vamos a dar un uso. Suele sobrevenir en el momento menos pensado. Usualmente cuando estamos de viaje, estamos en el baño, en un momento de soñación, a punto de dormir, cuando estamos asociando ideas, a compartir pensamientos,
sentimiento. Usualmente en este tipo de ámbitos, a mí me sucede que me inspiro cuando estoy así compartiendo con gente, conocimiento, cuando recibo no solamente información, sino sentimiento, pensamiento. Y cuando viajo también a mí me pasa mucho, viajo, estoy en lugares nuevos, con gente, con culturas diferentes, justamente cambian algunos procesos intelectuales tal vez que producen esa chispa. Y usualmente entonces en este estado de conciencia hay muchas barreras mentales que tenemos que como que se rompen o se diluyen y permiten que se permeen estas cosas y se produce el momento creativo. Entonces si vamos atrás, ¿verdad? El helenismo, la inspiración, supone que el poeta alcanza un estado, ellos lo llamaban el furor poético, ¿verdad? Un éxtasis, un frenesí divino, una locura poética. Y el artista se transporta más allá de su mente y recibe los pensamientos de los dioses. Esa inspiración viene de algún tipo de deidad, básicamente esa era la percepción que ellos tenían. Entonces cuando nosotros leemos que se invocan a las musas para que le den la inspiración, realmente ellos estaban invocando a las musas para que le den eso, ¿verdad? Es un llamado realmente a su Dios, una plegaria en busca de esa inspiración, porque ellos asumían que la inspiración venía de afuera. Posteriormente, inicialmente había otros dioses, ¿verdad? Hasta que aparecen las propias musas, a las cuales le dan diferente ahí. A lo largo de la historia van apareciendo cada vez más musas, empezaron con 3, llegaron a ser 7 después. Pero básicamente inspiraban la música, el arte, la poesía, la declamación. Ya había una musa para cada necesidad. Bien. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, evidentemente es diferente la percepción que hay. Entonces, Edward Young, por ejemplo, hablaba del genius, que era un Dios interno que provee la inspiración. Para él era un tanto inexplicable, posiblemente espiritual, tal vez externa a lo que estábamos diciendo. Freud, en cambio, es diferente. Freud dice que es algo totalmente interno, un proceso meramente mental, ¿verdad? Y que es producto usualmente de la inspiración de un conflicto psicológico no resuelto o de un trauma de la niñez. Y de hecho Freud veía a los artistas como especiales y con heridas profundas. Yo llegué a la conclusión en realidad que todos somos especiales y todos tenemos heridas profundas, seamos o no seamos artistas. Pero bueno, también nosotros, en todo caso, si vamos a leer a Freud, lo explayamos en arte y las otras personas de otra manera. En la psicología moderna la inspiración no es muy estudiada, pero se la considera un proceso interno totalmente, ¿verdad? Sin embargo, sea cual sea el modelo externo o interno de la inspiración, ya sea empirista, místico, ya sea racional, ¿verdad? La inspiración se encuentra por su propia naturaleza fuera de control. O sea, eso es algo muy importante. La inspiración en general está fuera de nuestro control, no importa cuál sea la motivación por la que aparece, nosotros no tenemos control. Yo no me siento de Dios, me quiero inspirar y me escribo, no es así. Puedo decir, quiero escribir y voy a escribir, pero la inspiración no hay garantía de que va a venir. Entonces hago finalmente el análisis propio, como les dije, ya son mis propias percepciones que pueden estar totalmente equivocadas, simplemente las voy a compartir con ustedes. Y como dice YouTube en su canción The Fly, ¿verdad? Cada artista es un caníbal, cada poeta es un ladrón, todos matan por inspiración y cantan sobre su dolor. Básicamente, nadie puede decir que es artista en el vacío y que no tiene ninguna influencia en ningún lado. Eso no existiría. Es como cuando hicieron poner un experimento, creo que era medieval, para decir cuál era la lengua original, ¿verdad? Entonces encerraron a un niño desde que nació, nadie le habló, y el niño nunca habló, ¿verdad? No salió hablando ni latín, ni griego, ni nada. Entonces, ¿cuáles son las discusiones que podríamos tener si la inspiración es interior o es exterior? Y es muy difícil ese debate. Evidentemente, si somos meramente materialistas y racionalistas, vamos a decir no, es un proceso meramente mental. Si tenemos algún tipo de misticismo, vamos a decir no, es un proceso externo, una mezcla de los dos, no sé. Pero hay algunas cosas que no podemos negar, creo yo. En primer lugar, la inspiración no puede existir en el vacío completo. Tiene que haber un contexto para que exista la inspiración. Como les digo, yo si viajo me inspiro, si comparto me inspiro, si estoy encerrado en mi casa sin hacer nada, es más difícil que me inspire. O sea, quiere decir que hay elementos externos que implican algún proceso que no podemos manejar, pero que ayuda
Y que toda inspiración proviene de alguna forma, puede ser indirecta, puede ser subconsciente, pero de alguna forma nuestro bagaje de conocimientos, experiencias, situaciones o percepciones influyen en ese proceso de la inspiración. Por lo tanto, evidentemente es un proceso mental, hay un proceso interno que no sabemos cómo sucede, pero a su vez parte de la experiencia. Ahora, sin experiencias, por lo menos me parece impráctico que podamos hablar de que podría haber inspiración. Evidentemente nosotros no podemos vivir sin experiencia, o sea, el día a día es una experiencia. Y al mismo tiempo, sin ese procesamiento interno que es inexplicable, vamos a decir, tampoco puede suceder. O sea, necesitamos tanto el exterior como el interior de alguna manera. Entonces, bueno, esa falta de explicación del proceso de la inspiración puede ser por una complejidad del cerebro que todavía no hemos descubierto y que algún científico algún día la descubra, o puede ser que provenga de algo superior, porque algo más místico, podemos discutirlo, allá empiezan las creencias, ¿verdad? Podemos debatir cuál es el motivo. Y entonces la pregunta es, ¿los humanos seremos los únicos con capacidad imaginativa, creativa e inspiración? ¿O pueden existir tal vez, no sé, los delfines tengan esa capacidad y no lo hemos descubierto todavía? No sé, sería interesante, eso la ciencia algún día nos lo va a decir. ¿Cuándo viene la inspiración? Bueno, ahí otra vez va basado un poquito en mi experiencia, ¿verdad? Usualmente es un arrebato, como decía, esa inspiración que recibimos, que la que hablaban los griegos, es una especie de arrebato repentino que no está planificado. Y como les digo, en unos casos, al cambiar de aires, muchos motivos, cambiar de aire puede ser cambiar de pareja, puede ser cambiar de trabajo, puede ser muchas cosas, puede ser el enamoramiento de un buen driver, ¿verdad? Al viajar, al vivir nuevas experiencias, cuando aprendemos algo, ya sea estudiando en un curso, como aquí compartiendo, cuando salimos de la rutina. Las rutinas son malas, sabemos desde todos los puntos de vista, las rutinas nos encasillan, nos dejan ahí. Entonces, cuando tratamos de romper con esa rutina, usualmente el proceso se da en mayor forma. Cuando conocemos nueva gente interesante, con quien tenemos debate, o podemos conversar, o podemos compartir. Cuando disfrutamos de una obra artística, ¿verdad? Nadie puede negar que cada uno le gusta diferente tipo de arte. Uno puede ser la ópera, o yo cuando veo un concierto de rock, no sé, pero al disfrutar de algo artístico nos parece sublime o superior al promedio de las cosas que vemos, usualmente es como se nos contagia eso y usualmente nos inspiramos cuando nos enamoramos, como dije, ¿verdad? O sea, todos estos procesos permiten realizar nuevas conexiones, ampliar el horizonte, agregar conocimientos, fluir ideas, explorar sentimientos, etcétera, etcétera, que ayudan al proceso de inspiración. Entonces la discusión es solo un proceso mental? A mí me gustaría creer que hay una magia, ¿verdad? Yo creo ciencia ficción, que vamos a decir es muy lógico, pero en el fondo la ciencia ficción tiene mucha fantasía, ¿verdad? A mí me gusta creer siempre que hay algo de alguna manera. Entonces, puede ser netamente materialismo, ¿verdad? Solamente procesos mentales, neuronales, químicos, eléctricos, no sé. Ahora, yo soy ingeniero en informática y yo estudio cómo funcionan las computadoras, siempre se comparan las computadoras con el cerebro. Y mi experiencia particularmente, es más, que la he estudiado como objeto de ciencia ficción y que la he trabajado, es que la computadora es matemática, es predecible y es determinística. No existe ninguna posibilidad de que la computadora cree nada que no existe, ni haga algo para la cual no ha sido programado. No existe, no hay forma. Sacar un número aleatorio, decirle a la computadora que elija del 1 al 10 es imposible. Y si nos dicen que se puede, es mentira, no se puede. Va a depender de la hora que se prendió, de los voltios que tenga, de lo que vos quieras. Pero siempre, en este momento le doy, va a salir 7. Si se repitiera en este momento, va a volver a salir 7. No hay forma de que eso cambie. Entonces, si analizamos cómo funciona una computadora, ahí no hay forma de que haya creatividad. O sea, tiene que haber algo más. ¿Qué hay? No sé. Y muchas veces, los que somos escritores, yo creo que percibimos hasta como que nos dictan las cosas. Eso es algo parte del proceso mental, psicológico, no sé. Pero yo a veces me siento a escribir, termino de escribir, leo lo que escribí y me sorprendo a mí mismo por las palabras que usé, por las ideas excelsas que tuve, que si las tuviera que volver a repetir en este momento, ya no podría, no sé, fue un momento, fue un arrebato, ¿verdad? Entonces, a mí muchas veces me gusta creer que hay algo místico detrás. No sé
sé si lo hablamos o no. Bueno, este era un pequeño diagramita, ¿verdad? De inspiración contra transpiración. Porque el creador tiene un proceso de inspiración que es la chispa, pero tiene que trabajar sobre eso como sea Picasso, ¿verdad? Entonces, evidentemente, depende del tipo de creación en el cual trabajemos, hay más o menos transpiración. A mí me gusta transpirar poco, no voy a negar. Que haya leído mi obra, sabrá de que mis cuentos son cortos, de que mis novelas tienen pocos personajes, hablan de lo que tienen que hablar, acabó el tema, pues me gusta transmitir ideas. Eso es lo que me gusta hacer. Entonces, trato de transpirar lo menos posible y dedicarme lo más posible a esa creatividad, vamos a decir, de inspiración. Esa es la parte que me gusta. No digo que esté bien, creo que es una mala costumbre que tengo. Entonces, hay una pequeña diagrama, no es tan así, pero se puede discutir, ¿verdad? Si tenemos poesía, relato y novela, una comparación del índice de transpiración contra el índice de inspiración, ¿verdad? Entonces, el poema usualmente es casi completo inspirado. Sí, después se puede corregir, qué sé yo. En realidad, yo tengo amistades que son poetas que se sientan a escribir en blanco, sin inspiración, y dicen, no, yo voy a escribir. Y escriben unos versos matemáticamente, por decirlo de una manera hermosa. A mí no me gusta tanto eso, ¿verdad? Yo creo que la poesía es inspirada, pero eso es personal. El relato, en cambio, hay usualmente una inspiración, algo, y después hay que trabajarlo. Y la novela sí, nos inspiramos y después estamos 2 años, 3 años escribiendo, ¿verdad? Es un proceso creativo, pero la inspiración ya pasó, ya nos dedicamos a trabajar sobre eso. Bueno, eso es lo que ya dije, así que... Bueno, y ahí finalmente para cerrar, había puesto unos ejemplos de mi obra, ¿verdad? De cómo me inspiré. Y ahí entra YouTube, como dice, somos todos ladrones y qué sé yo, y no tengo ninguna vergüenza de decir lo que hace falta. En general, yo tengo poca poesía, 100% inspirada. Yo no escribo poesía si no me inspire. Así de simple, por eso tengo poca poesía. Síndrome de Zavala, algunos ya conocen el libro. Básicamente, el síndrome de Zavala son miles de inspiraciones. Es un libro que se hace miles de inspiraciones. Ustedes van a ver que cada párrafo es una inspiración o una percepción de algo. Un personaje recorre el país y ve cosas y procesa lo que va viendo. Eso, ¿verdad? Pero cada párrafo fue algo puntual. Bueno, por eso tiene poca cohesión el libro. Después, un cuento llamado Gotas, por ejemplo, de una epifanía. Una epifanía es una revelación de vida divina, pero básicamente fue una epifanía. No recuerdo cómo, pero simplemente tuve una especie de imagen mental cuando pensaba en nuestro universo, y siempre se van a encontrar muchos universos, y cómo cada universo puede convivir con los otros, siendo que supuestamente es infinito, pero en el fondo no lo es, tiene un tamaño, o no, todavía se debate eso. Entonces yo vi los universos como una lluvia, como muchas gotas, y cada universo es una gota que finalmente caen y se juntan todos en un torrente único, ¿verdad? Esa fue mi visión, mi epifanía, fue lo que escribí. Y después otros relatos que me inspiraron de repente otras obras, ¿verdad? Una película, un libro como la Eneida, una película, un juego de computadora en este caso, un viaje, o sea, diferentes cosas me inspiraron yo creo que por eso es que tenemos que disfrutar de todos los tipos de arte, porque cada uno colabora en algo diferente. Siguiente, creo que ahí ya vamos cerrando. Bueno, y eso era básicamente lo que quería compartir, que como les digo, me inspiré en Santiago, en el encuentro anterior, mientras escuchaba las otras ponencias, me inspiré con esta ponencia. Entonces dije que para el próximo encuentro quería compartir lo que me había allí inspirado por ese proceso mental que es difícil de describir. Si hay preguntas o algo. Sí. Acho que não precisa. Eu sou professora de português na área de escrita no Brasil. E o senhor fez a seguinte colocação de que o processo educativo ele não favorece a criatividade. Então eu queria que o senhor elucidasse, assim, mostrasse por que o senhor tem esse pensamento, seriam as razões, né, que levaram o senhor a pensar isso. E outra questão que eu me perguntei é assim, então se o texto, para ser criativo, ele deve ter inspiração e a escola mata essa inspiração? No, como dijimos, el proceso creativo es un proceso que tiene varios pasos.
¿verdad? La inspiración es uno entre todos los pasos, ¿verdad? Es un punto. Por ejemplo, una novela, la inspiración es, no sé, si elegimos, no sé, Harry Potter, la inspiración es un mago que hace tal cosa. Después hay que escribirla, que es un proceso creativo, vamos a decir, uno va desarrollando esa idea, pero la inspiración ya la tuvo. La inspiración es una partecita de todo el proceso. A veces la inspiración es lo más importante, a veces la inspiración es solamente un pequeño punto dentro de todo el proceso creativo. El proceso creativo es mucho más amplio. Yo me centré en la inspiración, que es la partecita que a mí me parece como mágica y me gusta. Respecto a tu pregunta sobre la educación, tenemos un problema de que, por decirlo de alguna manera, de que la educación, por lo menos cuando yo estaba en el colegio y veo cómo es con mi hijo ahora y todavía se repiten ciertas cosas, tenemos un docente para 30 niños, ¿verdad? Básicamente, donde se trata de igualar el conocimiento de todos y donde hay un mecanismo de enseñanza para todos los niños, por más que los niños tengan diferentes tipos de inteligencia, por decirlo de alguna manera, y donde usualmente se iguala hacia abajo, o sea, se trata de que sepan lo mínimo referente a ciertos temas, no lo máximo, porque lo máximo hay niños que no alcanzan a poder percibir. Entonces los niños están más adelantados o que tienen otra forma de procesar las cosas, quedan como un poquito huérfanos, vamos a decir, o sea, para ellos es como muy fácil el colegio, no sé cómo explicar, ¿verdad? Simplemente ellos no podrían aprovechar más, podrían crecer más. Bueno, y ahí entran los padres que tratan de, externamente al propio colegio, darle otro tipo de conocimiento, no sé, de llevarle a estudiar arte, o sea, tratar de ampliar sus capacidades, sobre todo los niños que demuestran que tienen esa capacidad. Pero usualmente el colegio es como lo mínimo, de hecho es lo mínimo que uno debería poder acceder, aprender, lo que sea, pero no lo máximo. Seguía un poquito por ahí. Y usualmente se trata de igualar el pensamiento de todos también. Decíamos que hay historia y usualmente hay buenos profesores de historia, pero usualmente, bueno, los docentes otros también, porque ahí hay mucho problema de docentes, ¿verdad? Entonces, muchas veces los docentes también son bastante pobres hasta su conocimiento, han metido su percepción de historia. Yo odiaba la literatura cuando yo estaba en la secundaria, porque era aburridísima, porque mi profesor me decía leer el Quijote y era leer el Quijote, pero no había ningún análisis o sea, no sé cómo explicarlo, ¿verdad? Entonces es un poquito complejo, más por eso me refería. Hay buenos profesores y hay buenos colegios, puede ser diferente de un lugar a otro. Sim, mas eu também acredito que a escola marca um pouco a criatividade. Eu queria que se o senhor dessa outra percepção tinha dos meus avós dois crianças. Sim. Atrás. Sí, acá. A ver, no sé quién le ando primero. Sí. No le escuché, tal vez se me escapó, no le escuché mencionar el talento. ¿Qué piensa del talento? Bueno, no era una discusión sobre la calidad de la inspiración, ¿verdad? Claro, ahí podemos discutir otro tema, ¿verdad? Evidentemente el talento es importantísimo en cuanto a la calidad final del producto. Yo puedo tener una inspiración hermosa y escribir error ortográfico. Evidentemente eso va a hacer que mi obra pueda decaer en cuanto a calidad, ¿verdad? Pero no era la discusión. Evidentemente es imprescindible el talento en cualquier rama, no solamente en el arte, ¿verdad? Para ser bioquímico uno tiene que ser talentoso, eso no hay ninguna duda. Tem gente que fala que existe nascer com um dom para escrever. Eu acredito, né? Queria que comentasse um pouco sobre isso, que é um dom de transpiração, ou seja, se eu tenho numa sala de aula pessoas que têm uma tendência a escrever, elas terão uma sociedade, né, de desenvolver isso. Mas é aqueles que são completamente avessos a escrever. Que sugestões eu acho que são interessantes, por exemplo, fazer para aquela pessoa começar a escrever? Porque existe muito esse mito, né? Fulano nasceu com dom da escrita. Não. A turma coloca tudo para quê? Toda forma de arte y de conocimiento requiere la cultivación, vamos a decir, de eso. Yo empecé a escribir terminado el colegio, o sea, hay gente que escribe muy joven, yo no empecé a escribir de joven. Yo, por ejemplo, empecé a escribir, por un lado, mi primera novela, que es La Sociedad de las Mentes, porque tenía una idea puntual sobre un mundo
utópico y quería describir ese mundo. Esa novela es una especie de tesis, es literario, tiene personajes, pero es una especie de tesis sobre un mundo utópico perfecto que yo quería describir, que utilizaba la tecnología como elemento cohesor de todo eso, ¿verdad? Ahora, después, al mismo tiempo, yo empecé a colaborar con revistas. Yo escribía artículos para las revistas. Esos artículos eran en muchos casos malos, tenían errores ortográficos, sintácticos, o sea, pero evidentemente uno con la práctica va mejorando. Hace unos días mi mamá me trajo unas cartas, encontró un baúl con cosas y sacó unas cartas que yo le mandaba cuando yo era más chico a ella, ¿verdad? Y leía unas cosas, unos horrores horribles, ¿verdad? Pero simplemente la práctica hace el maestro. O sea, un pintor no nació siendo un máster, ¿verdad? Practicó hasta que fue mejorando. Entonces, uno tiene que escribir si le gusta escribir, tiene que pintar si le gusta pintar. ¿Va a ser mejor? No sé, yo ya no busco ser lo mejor, ya, definitivamente. Sé que siempre hay alguien mejor y no sé, lo saludo y le paso la mano y le felicito. No busco ser lo mejor, yo busco expresar lo que quiero expresar. Y si eso le llega a la persona, estoy feliz, ¿verdad? Ser el mejor involucraría esa transpiración, llevarla demasiado arriba. Y yo prefiero, además de escribir, sacar fotos, que ahora decía de eso, tener hijos, irme al concierto, enseñar a la universidad y así. O sea, me gusta hacer muchas cosas y prefiero hacer todas esas cosas más o menos bien que ser demasiado bueno en algo y el resto no ser, ¿verdad? Sí. Nessa questão de subconsciente que você colocou, eu vejo que quando você fala da inspiração interna, eu colocaria mais assim como inconsciente. Sim? Porque aí como você fala que às vezes meninos, né, de 3 anos já tem inspiração. Nós vimos que bebês já têm inspirações dentro da expressão deles, né? Então a inspiração, a criatividade, eu colocaria mais como inconsciente, e dentro do subconsciente teria a parte dos talentos, que seria essa colocação que ela colocou. Que, por exemplo, então seria talento para escrita, talento para pintura, talento, mas a inspiração, a criatividade, a percepção, ela está internalizada no inconsciente, de acordo com todo o que já traz, que nós chamamos na psicologia de psicogênese, né? Quer dizer, o gene psique. E a criação, no caso, ela vai aumentando de acordo com o que você falou da execução, né, do treinamento. Exato. Então ela vai se ampliando. Quanto mais eu vou escrevendo, mais eu vou tendo capacidade da minha inspiração aflorar do inconsciente e ser disciplinada e colocada mais, assim como qualquer outra área. Pero al mismo tiempo podemos discutir eso de si la literatura yo puedo entrenar, ¿verdad? Yo puedo leer mucho, sí. Eso me va a ayudar a escribir mejor, a todo. Yo no sé si yo puedo entrenar la inspiración. La inspiración, como les digo, hay una serie de situaciones que hacen que aflore, ¿verdad? Pero yo no sé si la puedo entrenar. Com sentimentos, como você falou, né? Sí, exacto. Então, no momento que existem sentimentos está nas emoções, no inconsciente. Sí, sí. ¿Sí? Yo, bem internalizado. Sí. Te cuento pessoal, é muito pessoal, íntimo. Es personal, es íntimo, exacto. Por eso decía, por un lado, Arturo Gras decía que la soledad es imprescindible, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creo que la inspiración no puede venir solamente de la soledad, tiene que haber los elementos externos para que después en soledad los proceses, tiene que haber las dos cosas, el elemento externo y el elemento interno, y esa soledad para finalmente sacar la obra. Y todos tienen. Todos tenemos la posibilidad. Todos tienen potencial. Claro. Yo te cuento, yo he escrito un relato. Somos latentes, adormecidos. Exacto. Y otros desenvolvidos. Exacto.
Yo tengo un relato de escribir que trata un poquito de eso, de ciencia ficción, ¿verdad? Pero que son unos científicos que están tratando de descubrir ciertos elementos primarios de todos estos procesos. Entonces ellos investigan el sueño, ¿verdad? Y van cada vez a personas más jóvenes investigando, supuestamente pueden ver de alguna manera lo que sueñan y para esa investigación. Y finalmente entonces, bueno, vamos a ver qué sueña un bebé. Después dicen, vamos a ver qué sueña el niño que está en la panza de la madre todavía, que no ha tenido la experiencia externa, ¿verdad? Y van haciendo esa investigación, bueno, hasta que llega al final del relato fantástico, ¿verdad? Pero justamente eso, ¿en qué punto empieza ese proceso? Ya cuando está en la panza, ya cuando se concibe, ya de antes, se puede debatir. Cuando ela consegue botar no concreto. Exacto. ¿Alguien más quería decir? Cuando usted hablaba, continuamente yo contraponía un poco a los procesos de inspiración de las sociedades guaraní. Esto es familiar, creo, para usted. Sí, yo en realidad soy argentino, vivo en Paraguay hace muchos años, no manejo el idioma guaraní, sí, me gusta la cultura. Es muy interesante porque yo creo que la inspiración también, dado los elementos, y yo diría incluso físicos de la inspiración, son diferentes en las diferentes sociedades. Y sobre todo, los procesos de inspiración mediante palabra y mediante escritura, que probablemente van por dos caminos diferentes. Por otra parte, a propósito de la escuela, siempre recuerdo lo que me ha ocurrido muchas veces, cuando los líderes guaraní, que también los hay aquí en Misiones Argentinas, se oponían, ahora no se oponen tanto, a la escuela, porque para ellos la escuela precisamente era contra, no solamente contra la inspiración, sino incluso contra el aprendizaje, que tiene otra entidad. O sea, el aprender precisamente es aprender mediante inspiración. O sea, la repetición es otra cosa. O sea, son factores que vale la pena estudiar. Claro, y en cada cultura es diferente, ¿verdad? Sobre todo en el sur, donde no solamente tenemos dos lenguas, sino que probablemente tenemos creo que son unas 200 y tantas lenguas. Pero no hay que olvidar, en el Mercosur hay 200 y tantas lenguas indígenas, porque solo en Brasil tienen 175, 20 en el Paraguay, en Argentina creo que son 35, y así por delante, ¿no? Y esta es una especie que a veces se olvida, y es una fuente de inspiración. Realmente, cuando uno ve el proceso de muchas de estas culturas, no, es que ese intercambio cultural, visitar lugares, compartir con los indígenas, ya sea no solamente indígenas, pero con la cultura autóctona de cada lugar, te introduce nuevos elementos que uno por la forma, uno está inmerso en su cultura y piensa que eso es lo único que hay. Y cuando sale eso, se da cuenta que las cosas pueden ser muy diferentes. Las percepciones, el trato social, la forma de vida puede ser totalmente diferente. Eso te abre la mente a nuevas posibilidades y eso te permite el proceso creativo justamente de la inspiración también. Sí, sí. ¿Alguien quería preguntar por ese lado? Sí. El tema me pareció muy amplio, con muchos enfoques, muy enriquecido. Pero lo que básicamente, y coincido con vos, es que la inspiración es magia. Y por eso, en nombre de la Argentina, dándote la bienvenida de estar acá, quería dedicarte una pequeña poesía que escribí que se llama La Inspiración. Y dice: la inspiración es una mariposa que se va de mi mano si la quiero atrapar. Ella se presenta cuando se le antoja. Me hace reír, me hace llorar, me hace padecer, me hace transpirar.
se posa en mi mano, da un giro y se va. Gracias. Y si en el momento que te inspiraste, no lo agarraste, como dice Picasso, chao, al día siguiente decís, yo tuve una inspiración. Y tal vez esa magia se la dieron a otros, así que vamos a creer que es magia, ¿verdad? Dijeron, vos no la aprovechaste, toma, se la dan a otro, perdiste la chance, puede ser. Algunas, sí, estamos ya del tiempo. Lo que quería, un minutito entonces, es hablar del otro tema por el cual también estoy acá, que es la muestra fotográfica que tiene a su espalda, se llama Mi Paraguay Profundo. Después vamos a hablar de eso. Bueno, entonces cerramos acá. Muchas gracias.